Damos en esta oportunidad, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos una vez más. Ya te cantamos, te alabamos, te adoramos, te honramos. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a disponer nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Que sea recibida como en tierra fértil, que haga ese efecto, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Genera, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros ese corazón sumiso a tu palabra, de tal manera que cualquier ordenanza que proviene de ella misma, nosotros la podamos ver con claridad, no solamente para tener un entendimiento, sino para poder practicar lo que ella nos enseña. Queremos, Señor, ser guiados por tu palabra, pues en ella encontramos tu perfecta voluntad. No queremos, Señor, ser guiados a través de experiencias extrabíblicas o antibíblicas, Señor, sino que queremos ser guiados por tu Espíritu Santo que inspiró cada una de estas palabras a través de tus siervos. Bendice la vida de mis hermanos, quita cualquier distracción, Señor, que pueda estar en nuestra mente, para que podamos salir de este edificio, Señor, bendecidos con tu palabra, alimentados, pues tu palabra nos enseña que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Gracias te doy, Señor. De la misma forma te pido que seas tú a través de tu Espíritu Santo usando a cada uno de los maestros en los diferentes salones, hablar tu palabra con denuedo para que el corazón del más pequeño al más grande, todos podamos ser alimentados, Señor. Gracias te doy. Todo esto te lo he pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden salir los niños, jóvenes y adolescentes y salude a su hermano, hermana, antes de que se siente, hermano. Si no conoce su nombre, pregúntele cómo se llama. Gloria sea nuestro Dios. En esta oportunidad, hermanos, vamos a comenzar una nueva serie. Por los últimos 5 o 6 meses estuvimos aprendiendo la serie Viviendo Piadosamente. En esta oportunidad, hermanos, y por las próximas semanas, si Dios nos permite, estaremos aprendiendo la nueva serie La vida en el Espíritu. En el libro de Romanos, capítulo 8, del versículo 1 al versículo 26, encontramos, hermanos, una gran lista de información referente a esta vida en el Espíritu, que en realidad, hermanos, cualquier persona que ha nacido de nuevo, cualquier persona que pertenece al reino de nuestro Señor Jesucristo, debe de vivir esta vida en el Espíritu. Es imposible, hermanos, que nosotros seamos cristianos, que nosotros seamos hijos de Dios y no vivamos conforme al Espíritu. El problema es que a lo largo de los tiempos se ha dado una interpretación muy diferente a lo que la palabra nos enseña referente a qué significa vivir conforme al Espíritu. Incluso me atrevo a decir, hermanos, que y yendo un paso más atrás, no solamente no se tiene el entendimiento correcto de qué es la vida en el Espíritu, sino que no se sabe ni siquiera quién es el Espíritu. En esta oportunidad, hermanos, voy a tocar solamente la introducción de lo que viene siendo lo que estaremos viendo por las próximas semanas, y en esta oportunidad el tema que les quiero compartir le titulé ¿Quién es el Espíritu? La divinidad y relación personal del Espíritu. Es la parte en la que nos estaremos enfocando. Antes de empezar, hermanos, quiero que me acompañen a Romanos capítulo 8. Vamos a leer solamente los primeros 2 versículos. Dice la palabra de Dios, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino, como dice, hermanos, conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En estos 2 versículos y por los próximos 25, Pablo de una manera detallada nos enseña qué es lo que significa, hermanos, vivir conforme al Espíritu. Pero como lo mencioné, tenemos que incluso, hermanos, tomar unos cuantos pasos hacia atrás. Y antes de entender lo que significa esta vida en el Espíritu, debemos de conocer quién es el Espíritu. ¿Cuál es la obra del Espíritu en la vida del creyente? Aunque estas preguntas, hermanos, no están
siendo contestadas directamente en el capítulo 8 de Romanos, nos debemos a dar la tarea, hermanos, de dar respuesta a cada uno de estos puntos, pues es imposible que tengamos un entendimiento correcto de lo que significa vivir en el Espíritu si no conocemos al Espíritu en primer lugar. Hace aproximadamente ya 8 meses, hermanos, estuvimos aprendiendo la serie Conociendo al Dios de la Biblia. Si usted recordará, en esa serie estuvimos aprendiendo puntos breves sobre el Espíritu Santo, pero el enfoque de esa serie en una manera general fue conocer los atributos del Dios que la palabra de Dios nos revela. Aquel Dios santo, justo, misericordioso, amoroso, cuyo propósito de la serie, hermanos, fue para que no guardásemos ídolos en nuestros corazones, como lamentablemente, hermanos, mucha gente hoy en día guarda en su corazón. Aquel Dios que es puro amor, puro misericordia, pero no existe ni la más mínima pizca de justicia o santidad. Pero como lo enfatizamos, hermanos, ese Dios no existe. Es un ídolo que ha sido creado conforme al corazón y razonamiento de la gente. El Dios de la palabra tiene todos los atributos de los cuales ya aprendimos. En esa serie aprendimos de una manera breve lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, pero en esta nueva serie, hermano, nos vamos a enfocar todo el tiempo en lo que tiene que ver la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Algunas de las cosas que estaremos aprendiendo a lo largo de esta serie será los atributos del Espíritu. Por toda la palabra de Dios, hermanos, podemos ver que la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo tiene atributos específicos y es importante que nosotros como iglesia conozcamos cada uno de ellos, o por lo menos los más importantes. Estaremos aprendiendo la obra salvadora del Espíritu. La palabra de Dios nos enseña lo que Dios Padre contribuyó, lo que Dios Hijo y lo que el Espíritu Santo contribuyeron en cuanto a la salvación de cada uno de nosotros. Estaremos aprendiendo qué es lo que significa ser lleno del Espíritu o la llenura del Espíritu. Por diferentes palabras o diferentes partes de la Escritura nos encontramos con esa frase, pero lamentablemente, hermanos, hoy en día tiene una aplicación muy contraria a lo que la palabra de Dios nos enseña referente a qué significa ser lleno del Espíritu. Estaremos aprendiendo acerca de los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu, la oración en el Espíritu y algunos otros temas conforme vamos avanzando en Romanos capítulo 8. Pero para comenzar, hermanos, como ya lo mencioné, debemos de plantear la pregunta correcta. Antes de preguntar, hermanos, todas estas cosas, debemos de conocer quién es el Espíritu. Y debe de ser la pregunta correcta en el sentido de quién es el Espíritu y no qué es el Espíritu. Porque el Espíritu Santo, queridos hermanos, no es una fuerza, como mucha gente puede pensar, sino que el Espíritu Santo, queridos hermanos, es Dios. Cada uno de los atributos que nosotros encontramos por toda la palabra se reflejan en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No existen atributos que el Padre tenga y que el Hijo no tenga. No existen atributos que el Hijo tenga y que el Espíritu Santo no tenga. Pero en esta oportunidad, como introducción, hermanos, solamente nos vamos a enfocar en 2 puntos que tienen que ver con la divinidad y la obra personal del Espíritu, comenzando con la primera, que es la divinidad. El Espíritu Santo, hermanos, como ya lo mencioné, comparte cada uno de los atributos que nosotros vemos en toda la palabra de Dios. También es importante que reconozcamos el hecho de que el Padre no es mayor que el Hijo o el Hijo mayor que el Espíritu Santo. Cada uno de las 3 personas de la Trinidad son igual en poderío, son igual en santidad, en misericordia y en amor, aunque sí vemos, hermanos, por toda la palabra, cómo la función revelada de cada una de las 3 personas de la Trinidad es diferente. Pero el Espíritu Santo, hermanos, es omnipotente, omnisciente y omnipresente, como lo podemos ver por toda la Escritura. El salmista se hacía la pregunta en el Salmo 139 y él preguntaba en el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? En un momento difícil de la vida del salmista, él estaba huyendo de enemigos que le perseguían, pero él hace la siguiente pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
Él mismo da la respuesta, pues es una pregunta retórica. Versículo 8 dice, si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Espíritu Santo, queridos hermanos, es omnipresente, en todo lugar está, como lo revela estos versículos que acabamos de leer. Y podemos pensar hasta cierto punto que es conocimiento común. Bueno, sí, ya todos sabemos de que el Espíritu Santo es Dios, pero lamentablemente, hermanos, es un pensamiento equivocado de que es un conocimiento común, porque mucha gente no entiende, pero otra gente que dice entender, la manera en que nos relacionamos con el Espíritu Santo lo hacemos como si no fuese Dios, o como si fuese un Dios menor a Dios Padre o Dios Hijo. Muchas otras maneras, hermanos, en la que nosotros podemos manifestar en nuestro comportamiento diario de que realmente no entendemos quién es el Espíritu Santo. Otros, al no entender la divinidad del Espíritu Santo, se dirigen al mismo Espíritu Santo como si el Espíritu Santo fuese su siervo. Personalmente me ha tocado escuchar a personas que le dan en su propia ignorancia órdenes al Espíritu Santo. Unos se atreven todavía descaradamente a darle un conteo al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga la obra al conteo de la persona. Espíritu Santo, haz la obra, la de 3, 1, 2, 3 y ya, ahora Espíritu Santo. Como si el Espíritu Santo está ahí para recibir nuestras órdenes. Este tipo de comportamiento, queridos hermanos, lo único que revela es la falta de conocimiento de quién es el Espíritu Santo. Otras personas que creen entender quién es el Espíritu Santo basan su relación en meras experiencias extra o antibíblicas y no en lo que la palabra de Dios ya nos ha revelado. Por consecuencia, algunos atribuyen ciertas prácticas, muchas de ellas, hermanos, como lo aprenderemos a lo largo de esta serie, con raíces directamente desde el hinduismo, pero por la falta del conocimiento de lo que la palabra de Dios nos ha revelado quién es el Espíritu, las atribuyen al Espíritu Santo. Podemos ver a personas que pierden el control por completo de sí mismos. Algunos lo hacen a través de carcajadas que no pueden parar. Otras personas lo hacen a través de movimientos continuos que en ciertos casos incluso hacen daño a sus propios cuerpos. Otros pueden correr, gritar sin parar. Cosas como estas y muchas otras, y por la falta de conocimiento la gente muy confiada dice, esa persona está llena del Espíritu. Esa persona está influenciada por el Espíritu. Pero el Espíritu Santo, queridos hermanos, no obra de esa manera. El Espíritu Santo, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, tiene una obra muy particular en la vida del creyente, que es lo que estaremos aprendiendo a lo largo de esta serie. Pero para empezar debemos de reconocer, hermanos, de que el Espíritu Santo, siendo Dios mismo, el Espíritu Santo es soberano. Nosotros, queridos hermanos, nadie somos para darle órdenes al Espíritu Santo, ni siquiera sugerencias, porque el Espíritu Santo es el soberano. Siendo el Espíritu Santo tan poderoso, hermanos, es el agente principal de la creación, tal como lo relata el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Podemos continuar leyendo todo el capítulo 1, capítulo 2, y podemos ver esa obra por parte del Espíritu. El Espíritu mismo, hermanos, es el que trae aliento al primer hombre, y como el mismo Job atribuye dicha obra en sí mismo, su vida, al Espíritu Santo, tal como lo vemos en el libro de Job, capítulo 33, versículo 4. Dice la palabra de Dios, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Si nosotros queremos entender correctamente lo que significa vivir o una vida en el Espíritu, hermanos, debemos de entender el mayor principio, que es el Espíritu Santo es Dios.
y entenderlo, hermanos, en la vida práctica, cuando nosotros acudimos al Espíritu Santo para pedirle ayuda, cuando nosotros dependemos del Espíritu Santo para que genere en nosotros el dominio propio y todas las demás cosas. Debemos de reconocer de que cuando estamos acudiendo al Espíritu Santo para ayuda, lo estamos haciendo al Espíritu Santo, que es Dios. Es el Dios todopoderoso, creador del universo, omnipresente, que existe desde la eternidad. No es una fuerza, no es un Dios menor. Y lo que hace a nuestro Dios tan extraordinario, hermanos, que es en la segunda parte donde voy a pasar la mayor parte de esta predicación, lo que hace tan extraordinario a nuestro Dios, hermanos, es de que siendo el Dios todopoderoso, siendo el Dios omnisciente, omnipresente, soberano, es un Dios, hermanos, que anhela una relación personal con su pueblo. Y esa relación personal que Dios anhela con su pueblo, querido hermano, se lleva primordialmente a través de su Espíritu Santo. Eso es lo que hace a nuestro Dios diferente de los dioses paganos que existían desde los tiempos de estos escritos. Ellos tenían a sus dioses, pero el hecho de que ellos pudieran creer de que su Dios tenía un interés personal por ellos era verdaderamente impensable. Pero el Dios, el que nosotros servimos, hermanos, como lo podemos ver desde el Génesis, anhela una relación personal con su pueblo, y esa relación personal se lleva primordialmente a través de su Espíritu Santo. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23, dice la palabra de Dios: respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esa relación personal, esa morada personal se lleva a cabo a través de su Espíritu Santo. Y por el resto de esta prédica, hermanos, les quiero compartir las características y la obra personal que la palabra de Dios nos enseña en cuanto al Espíritu Santo, que nos va a ayudar, hermanos. Si nosotros hasta el día de hoy hemos tenido un pensamiento de que el Espíritu Santo es una fuerza, simplemente una energía, pero no la tercera persona de la Trinidad, nos van a ayudar, hermanos, estos puntos para que nosotros podamos tener un entendimiento correcto de quién es el Espíritu Santo, pero también, hermanos, lo que el Espíritu Santo anhela para cada uno de nosotros. No tenemos ningún problema, hermanos, cuando hablamos de Dios como Padre. Tampoco tenemos, me atrevo a decir, ningún problema en entender o razonar con Dios Hijo. Pero cuando se trata del Espíritu Santo batallamos, y la razón, me atrevo a decir, que es verdaderamente sencilla. La razón es, hermanos, porque cada uno de nosotros tenemos relaciones con personas como nuestros padres. Y cuando vemos que la palabra de Dios nos revela a Dios Padre, nosotros podemos hacer esa conexión, por lo menos a una escala menor. Nosotros conocemos la relación del Padre hacia nosotros. Si tuvimos el privilegio de tener un Padre que por lo menos se preocupaba por nosotros, vemos la relación de Dios Padre y podemos hacer esa conexión. Cuando la palabra de Dios nos enseña de Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, de la misma forma no tenemos mucho problema haciendo esa conexión, pues cada uno de nosotros tenemos esas relaciones, ya sea que nosotros somos hijos o padres con sus propios hijos, y podemos hacer esa conexión. Pero cuando se trata del Espíritu Santo, hermanos, no hay ejemplo alguno en esta tierra que nosotros podamos conectar. Y me atrevo a decir que es una de las razones en las cuales mucha gente tiene una relación no de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, porque no entendemos quién es el Espíritu Santo. Se puede decir que cuando hablamos del Espíritu Santo diferente a Dios Padre o Dios Hijo, la cosa suele cambiar por el hecho de que no tenemos algún ejemplo en este mundo con que conectar este pensamiento. En ese sentido se puede decir, hermanos, que el Espíritu Santo es único, es diferente en ese sentido. Pero les quiero compartir, hermanos, algunos versículos. En primer lugar, acerca de las características personales del Espíritu Santo, hermanos, para que nosotros lo entendamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 11,
versículo 2. En estos versículos, o en el versículo 2 primordialmente, hermanos, podemos ver cómo el Espíritu Santo, siendo un ser, un Dios todopoderoso, pero personal, con características personales. En Isaías capítulo 11, versículo 2, podemos ver cómo el Espíritu Santo tiene una mente y sus propios pensamientos. Dice el versículo 2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Quiero hacer una pausa aquí, hermanos. Por todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento vamos a encontrar palabras como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de verdad, el Espíritu de misericordia. Cada vez que se usa ese tipo de palabras, hermanos, se está refiriendo al Espíritu Santo. Contrario a lo que gente pueda pensar de que cuando se habla del Espíritu de Jehová o el Espíritu del Padre o el Espíritu del Hijo, se refiere a Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu del Hijo, el Espíritu del Padre y el Espíritu Santo. Entonces ya son 5, no 3. Cada vez que encontramos el Espíritu de Dios o el Espíritu del Hijo, el Espíritu de conocimiento, está hablando del Espíritu Santo. Versículo 2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y vean lo que dice: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de, ¿cómo dice, hermanos? Conocimiento y de temor a Jehová. El Espíritu Santo de Dios, siendo un ser personal con características personales, es un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de conocimiento, de temor. Y lo grandioso de todo esto, hermanos, es que cuando el Espíritu Santo viene a morar en la vida del ya creyente, todas estas cosas son generadas en nosotros por parte del mismo Espíritu. El Espíritu de Jehová, como lo vemos en esta profecía, daría al rey la capacidad de gobernar. Una verdad que se manifiesta plenamente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 27, podemos ver, hermanos, cómo el Espíritu Santo tiene intenciones, deseos propios de ayuda por los santos, por la iglesia que somos cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, querido hermano, quiere ayudarte. Siendo un ser personal, un Dios todopoderoso, quiere ayudarte a ti. Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, como dice, intercede por los santos. La tercer persona de la Trinidad, el Dios Todopoderoso, Dios Espíritu Santo, intercede por los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Si tú eres parte del reino, si tú eres un cristiano, el Espíritu Santo intercede por ti. Pues queriendo tener esa relación personal, le importa tu bienestar espiritual y por consecuencia está intercediendo por cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 15, versículo 30, podemos ver, hermanos, cómo el Espíritu Santo experimenta afectos y sentimientos. Dice Romanos capítulo 15, versículo 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del, ¿cómo dice? Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El Espíritu que ama es el mismo Espíritu, hermanos, que genera el amor en la vida de cada uno de nosotros que somos creyentes. Es imposible que una persona manifieste un amor genuino, un amor verdadero, si el Espíritu Santo no mora en la vida de esa persona. Siendo un espíritu de amor, genera el mismo amor en la vida de cada una de las personas en las cuales mora el Espíritu Santo. Si regresamos al capítulo 8 de Romanos, en el versículo 26 nos enseña, hermanos, de una manera directa que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Y queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos demasiadas debilidades. El problema es que muchas veces no las identificamos o no queremos identificarlas por el propio orgullo que muchas veces intenta de una manera constante gobernar nuestros corazones. Pero Romanos capítulo 8, versículo 26, vean lo que dice. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
siendo un Dios personal, siendo ese Dios de amor, a través de su Espíritu, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Sin la ayuda del Espíritu Santo, queridos hermanos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo estaría completamente perdida. Sin la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, no hay nada que nosotros podamos hacer. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda en nuestra debilidad. Pero aquí continúa agregando Pablo, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas de las oraciones que nosotros presentamos delante de Dios, hermanos, no son conforme a su voluntad. Y aquí Pablo deja en claro, dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Muchas veces podemos presentar una petición delante de Dios creyendo que está dentro de su voluntad. Un ejemplo práctico y sencillo. Es posible que alguno de ustedes, querido hermano, esté pasando por una prueba o tribulación en este preciso momento. Y es posible que ustedes estén clamando a Dios, Dios, por favor, dame la salida, te lo pido, ten misericordia de mí. Podríamos pensar cada uno de nosotros, esa es una oración conforme a la voluntad de Dios, pero la realidad de las cosas, hermanos, es que solo Dios sabe. Es posible que esa tribulación está en tu vida porque Dios está moldeando tu carácter. Entonces, cuando nosotros pedimos, muchas veces, como no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo está intercediendo, querido hermano, de acuerdo a lo que verdaderamente necesitamos. Esa es una de las muchas maneras que nosotros podemos ver claramente que el Espíritu Santo tiene un interés personal por nosotros, nos ama, quiere tener esa comunión, pero de la misma forma, hermanos, intercede por nosotros. En ciertos casos, hermanos, como lo podemos ver en la misma Escritura, el Espíritu Santo va a estropear, va a cambiar, va a destrozar los planes que no estén conforme a la voluntad de nuestro Dios. Si lo hizo con el mismo Pablo, querido hermano, tenlo por seguro que lo puede hacer contigo también. Y en el libro de Hechos, capítulo 16, podemos ver que el Espíritu Santo interrumpe unos planes que Pablo ya tenía. Pero podemos ver que dichas interrupciones, hermanos, siempre se llevan a cabo por el bienestar del pueblo, pues el Espíritu Santo, siendo ese Dios todopoderoso, pero a la vez amoroso, quiere lo mejor para nosotros. En Hechos capítulo 16, versículo 7, vemos lo siguiente. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué pasó? Pero el Espíritu no se lo permitió. La intención de Pablo era buena verdaderamente, hermanos, pues la razón por la que Pablo quería ir a Bitinia era para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo, siendo el Dios todopoderoso y soberano, tenía otros planes para el mismo Pablo, y dice la palabra que el Espíritu no se lo permitió. El Espíritu Santo cambió inmediatamente los planes del mismo Pablo y lo manda hacia Asia Menor, donde posteriormente la iglesia en Tesalónica es fundada. Podemos ver, hermanos, la intervención, la dirección por parte del Espíritu Santo en la vida cotidiana de Pablo, los apóstoles, y es mi intención que nosotros lo podamos ver de la misma manera, pero a un nivel personal, entendiendo que el Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza, es el Dios todopoderoso, la tercera persona de la Trinidad, pero quiere conocerte, quiere tener una intimidad contigo, quiere ayudarte, quiere proveer para tus necesidades, ayudarte en tus debilidades. La pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros? En 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, podemos ver, hermanos, cómo el Espíritu Santo tiene comunión con su pueblo. Dice 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esa comunión, hermanos, es la koinonía, de la cual aprendimos ya hace unos meses atrás, que tiene que ver con la fraternidad, comunidad, compañerismo. En otras palabras, hermanos, el Espíritu Santo quiere tener ese compañerismo, quiere tener esa intimidad con cada uno de nosotros, pero lo debemos de hacer a su manera.
no a la manera de nosotros. Y queridos hermanos, a lo largo de esta serie, espero que el Espíritu Santo de Dios nos dé la habilidad a cada uno de nosotros, hermanos, para desechar cualquier idea que nosotros tengamos en nuestra mente equivocada el momento de presentar los argumentos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y digo esto, hermanos, porque lamentablemente muchas veces el caminar cristiano es demasiado emocionalista. En el sentido, hermanos, de que no nos guiamos por lo que la palabra de Dios nos enseña, sino que nos guiamos por lo que yo sentí, por lo que yo pasé. No, hermano, pero es que tú no sabes, yo una vez me pasó esto. Hermano, tu experiencia, con todo el respeto que todos merecemos, no es una autoridad mayor que la palabra de Dios. La autoridad mayor y única, hermanos, es la palabra de Dios. Espero, hermanos, que tengamos la suficiente humildad por si nos encontramos que la misma palabra de Dios está empujando algunas de nuestras experiencias y que tengamos la humildad, hermanos, para hacerlas a un lado. Porque la intención, hermanos, es que podamos vivir esta vida en el Espíritu, pero una vez más, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña y no de acuerdo a nuestras experiencias. Porque nuestras experiencias, hermanos, pueden ser un resultado de 1000 diferentes cosas. Posiblemente comimos mucho, posiblemente teníamos hambre, posiblemente no dormimos. Incluso, hermanos, como está comprobado, nosotros podríamos generar un derroche de emociones aquí, hermanos. Poner la mejor música, cambiar los focos, quitar los amarillos, blancos y ponerlos que bajen un poquito más, que esté más oscurito. Y está comprobado, hermanos, por la misma ciencia que este tipo de atmósfera genera en el corazón de la gente un emocionalismo. Y lamentablemente, hermanos, muchas veces cuando la gente experimenta eso, oh, el Espíritu Santo me tomó. Pero salen de la iglesia y son los mismos pecadores de siempre. ¿Fue el Espíritu Santo el que los tomó? No, son sus propias emociones. Es por eso, hermanos, que en lo personal yo estoy completamente, bueno, como ministerio, porque es pláticas que he tenido con Carlos, de los focos que estén así muy oscuritos, que los hermanos sientan como, no, que sea nuestra atención, hermanos, a través de nuestro razonamiento. Porque el Espíritu de verdad, hermanos, es el que inspiró esto. Y es cierto, hermanos, que cuando tenemos ciertos encuentros con Dios a través de su Espíritu Santo, es imposible, hermanos, que no genere sentimientos. Es imposible simplemente. Muchas veces nos convence de pecado y terminamos llorando, derramamos nuestra alma. Pero cuando eso pasa, hermanos, téngalo por seguro de que si esa interacción es genuina, va a ir acompañada de un cambio. Es imposible, hermanos, que nosotros tengamos un encuentro con el Espíritu Santo y que se limite a un simple emocionalismo por parte de nosotros. Simplemente, hermanos, no lo vemos por ninguna parte de la Escritura. Pero el Espíritu Santo, hermanos, siendo ese Dios todopoderoso que anhela una comunión con su pueblo, siendo ese Dios personal, hermanos, podemos caer en el grave error de mentir al Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 5, podemos ver un ejemplo que estoy seguro que ya todos conocemos, hermanos. Hechos, capítulo 5, versículo 3. Donde Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo. Ellos venden un terreno y lo prometen dar todas las ganancias para la obra. Pero cuando Pedro les pregunta cuánto habían ganado o en cuánto lo vendieron, podemos ver que inmediatamente ellos mienten. Versículo 3, y Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién mintió? Al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad. Querido hermano, ¿alguna vez has mentido a una persona a la que tú amas? ¿Has visto el semblante de esa persona cuando esa persona se da cuenta que le has mentido? ¿Has visto el semblante de esa persona al ver cómo se ha dañado al saber que tú le has mentido? Estoy seguro, hermanos, que cada uno de nosotros en algún dado caso hemos experimentado eso. Y si nuestro amor por dicha persona es genuino, nos va a doler. Pues hemos mentido a una persona que amamos.
La pregunta es, ¿te dueles de la misma forma cuando mientes al Espíritu Santo? Tú puedes decir, no, yo jamás mentiría al Espíritu Santo. Querido hermano, cuando le pides a Dios que te ayude a hacer su voluntad, pero no hay iniciativa por parte tuya de mantenerse en su voluntad, estás mintiendo al Espíritu Santo. Cuando dices que amas a Dios, pero no haces absolutamente nada por quitar ese rencor, ese odio hacia un hermano, estás mintiendo al Espíritu Santo. Las consecuencias para Ananías y Zafira al mentir al Espíritu, hermanos, fueron verdaderamente mortales. La palabra de Dios nos enseña que ambos cayeron muertos. Alguien una vez dijo que el Espíritu Santo es como el viento. Puede ser tan tierno como para acariciar una de sus hojas y a la vez tan violento como para arrancar el árbol por completo. El problema es que por no entender esa relación personal, por no entender quién es el Espíritu Santo, sí estamos muy cómodamente cuando mentimos al Espíritu Santo. De la misma forma como se le miente al Espíritu Santo se le puede insultar. Hebreos capítulo 10, versículo 29 nos enseña acerca de este insulto hacia el Espíritu Santo que tiene consecuencias muy severas. Dice el versículo 29 del capítulo 10 de Hebreos: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La traducción lenguaje actual dice: imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios que los ama y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios les perdona sus pecados. El Espíritu Santo que imparte gracia se le insulta cuando se le rechaza. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros vemos el gran derrame de ira que Dios tiene para el mundo, es precisamente, hermanos, para las personas que han rechazado a Dios y al mismo tiempo haciendo afrenta o insultando al Espíritu Santo. Imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios. Queridos hermanos, esa es la razón primordial por la cual la gente en el infierno se lamenta. Porque la gente en el infierno no está en ese lugar por el hecho de que pecaron robando. No está en el infierno por el hecho de que pecaron en adulterio. Por si ese fuese el caso, hermanos, todos iríamos al infierno. Ellos están ahí porque el perdón de sus pecados jamás estuvo presente y su deuda está encima de ellos. Para el pueblo de Dios, tenemos la similitud en el hecho de que tanto los del infierno como nosotros cometemos pecados que nos condenan al mismo infierno, pero la diferencia es que alguien ya pagó nuestra deuda. Alguien depositó su enorme deuda de usted, querido hermano, y mi deuda. Y una vez que esa deuda estuvo en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, esa ira fue derramada sobre Él. Pero los que lo rechazan, dice, los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios que los ama. Si le podemos mentir al Espíritu Santo, si le podemos hacer insulto, hermanos, de la misma forma le podemos entristecer al Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 30. Lamentablemente, hermanos, nuestro comportamiento puede ser indiferente al mentir, al insultar o al entristecer al Espíritu de Dios, y la razón principal es porque simplemente no hemos entendido ni en nuestro intelecto y corazón quién es el Espíritu de Dios. Efesios capítulo 4 versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar significa, hermano, causar heridas, angustia o entristecer. La traducción lenguaje actual dice: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios.
Muchas veces decimos amar a Dios, hermanos, pero no nos importa en lo más mínimo entristecer a su Santo Espíritu. Para las personas presentes, me atrevo a decir que ninguno de nosotros estaríamos contentos con el hecho de que nuestras esposas que amamos estén tristes. O las hermanas que estuvieran contentas de que sus esposos estén tristes. Estoy seguro que ninguno de nosotros, si verdaderamente amamos a nuestro cónyuge, estaríamos contentos de verles tristes. Lamentablemente muchas veces sí exclamamos amor para Dios, pero no nos importa en lo más mínimo que entristezcamos a su Espíritu Santo. Mi querido hermano, si nosotros no cuidamos nuestro comportamiento, lamentablemente entristecemos al Espíritu Santo todos los días. Entristecemos al Espíritu Santo cuando palabras podridas salen de nuestra boca. Entristecemos al Espíritu Santo cuando hay enojo, amargura e ira en cada uno de nosotros. Entristecemos al Espíritu Santo cuando hay conducta pecaminosa en nosotros. Es interesante, hermanos, que precisamente el versículo que acabamos de leer en Efesios capítulo 4, versículo 30, se encuentra justamente en el medio de una lista de pecados. En el versículo 29 vemos una parte y en el versículo 31 vemos otra, y en medio nos habla de entristecer al Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y en medio no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando estas malas obras, cuando estos pecados están en nosotros, querido hermano, estás entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo que te ama. El Espíritu Santo que te quiere santificar, que te quiere purificar para presentarte delante de la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, como una esposa limpia, sin mancha y sin arruga. Es el propósito del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. La pregunta es, ¿por qué muchas veces somos tan indiferentes al conocer cuál es la voluntad del Espíritu Santo para con nosotros? La respuesta es sencilla: no conocemos quién es el Espíritu Santo de Dios. Pensamos equivocadamente que el Espíritu Santo está ahí para recibir nuestras órdenes, para hacer caso a nuestras sugerencias. Pero el Espíritu Santo de Dios, querido hermano, es el que da las órdenes. El Espíritu Santo de Dios es el que te quiere purificar, que te quiere limpiar, quiere tener esa intimidad contigo, esa relación. Y cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros nos extraviamos de la verdad eterna, estamos entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. La pregunta es, ¿por qué no nos dolemos en ciertas ocasiones? La característica más clara, hermanos, de que el Espíritu Santo mora en la vida del creyente es que el momento que nosotros le fallamos a Dios, el Espíritu Santo inmediatamente te va a dejar saber que le has fallado al Dios Todopoderoso. No sé cuántos de nosotros alguna vez, hermanos, hermanos, porque si no, banderas rojas se levantan inmediatamente. Pero cuando nosotros pecamos, cuando nosotros tenemos el conocimiento de lo que la palabra de Dios nos enseña, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero nosotros queremos guardar ese rencor. Posiblemente le hablamos mal a la persona a la cual la palabra de Dios nos instruye que le amemos, pero nosotros hacemos lo contrario. Solamente un ejemplo de un pecado. Los pecados son verdaderamente diversos, pero cuando a un hijo de Dios acontece eso, el Espíritu Santo inmediatamente te va a convencer de pecado. De tal manera que no podemos continuar nuestro día sin antes ponernos a cuentas con Dios. No podemos continuar nuestro día sin antes pedirle perdón a Dios por haber entristecido a su Espíritu Santo. Si eso no está presente en tu vida, querido hermano, hazte la pregunta si verdaderamente eres parte del reino. La palabra de Dios nos enseña, queridos hermanos, por sus frutos los conoceréis. Y una vida en el Espíritu se lleva a cabo cuando nosotros somos gobernados por el Espíritu. Y ese gobierno que el Espíritu Santo lleva en la vida del creyente está revelada en su santa palabra. El
propósito principal que tiene, hermanos, es purificarnos para presentarnos limpios delante de Cristo. Al analizar por unos minutos, hermanos, la evidencia de la personalidad del Espíritu Santo, pero a la vez de la deidad también, querido hermano, ¿cuál ha sido tu relación con el Espíritu Santo a lo largo de tu caminar cristiano? ¿Has visto al Espíritu Santo como un simple amuleto? ¿Has visto al Espíritu Santo como el mago de la lámpara, el genio de la lámpara para que cumpla tus deseos? ¿Has visto al Espíritu Santo simplemente como una manifestación en tus propias emociones que no lleva a cabo absolutamente ningún cambio en tu vida? ¿De qué manera, queridos hermanos, cada uno de nosotros hemos visto al Espíritu Santo? Si al analizar un poco nuestra vida nos damos cuenta verdaderamente tenía un conocimiento equivocado referente al Espíritu Santo, está bien, querido hermano, espero que el mismo Espíritu Santo en este preciso momento te esté convenciendo de pecado y que lleve tu mente cautiva a la verdad divina que nos ha sido revelada. Con el propósito específico que de este punto en adelante verdaderamente tengamos una relación genuina con el Espíritu Santo que la palabra de Dios revela y no el Espíritu Santo que se ha generado en la mente de mucha gente, conforme a su propio parecer, conforme incluso a su propio carácter. Ese no es el Espíritu de Dios, ese es un ídolo que la gente ha creado en sus propias mentes. El Espíritu Santo, que es Dios, querido hermano, es 3 veces santo. Y siendo el Espíritu Santo 3 veces santo, aborrece, como no nos imaginamos, el pecado. Siendo el Espíritu Santo todopoderoso, querido hermano, el Espíritu Santo es soberano. Y el Espíritu Santo va a ser con su pueblo como a él mejor le plazca. ¿Podrá el barro decirle al alfarero, ¿por qué me has hecho de esta manera? ¿Por qué nosotros muchas veces sí queremos tratar al Espíritu Santo de esa manera? Cuando nosotros entendemos estos principios, hermanos, nos va a ayudar en primer lugar a poner ciertas cosas en orden en nuestra vida. Pero espero de la misma forma, hermanos, que nos ayude a ver la gran lista de ayudas que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. Cuando vemos los evangelios, hermanos, y el libro de Hechos, podemos ver cómo los discípulos caminaban con nuestro Señor Jesucristo. Y me atrevo a decir, hermanos, que cada uno de nosotros, si verdaderamente amamos a nuestro Dios, anhelamos de la misma forma el poder haber caminado con el Maestro. ¿Usted se imagina caminar por las calles con el Maestro de maestros? Predicar junto a Él las verdades del reino de los cielos. Ser testigo de la gran lista de milagros que Dios hizo cuando estuvo aquí en su ministerio. Ver la forma en que el Maestro predicaba. Estoy seguro, hermanos, que cada uno de nosotros anhelamos eso. Pero nuestro Señor Jesucristo mismo dijo a sus apóstoles, pero también a nosotros, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Cómo, Jesús? ¿Cómo que nos conviene que tú te vayas, Jesús? A ustedes les conviene que yo me vaya. Lo está poniendo como algo mayor. Jesús estaba en la tierra haciendo la obra del Padre, completamente sumiso, pero llega el tiempo y les dice a los apóstoles, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, entonces vendrá el Consolador. Queridos hermanos, nosotros hoy en día tenemos al Consolador. El Espíritu de verdad mora dentro de cada creyente. Eso es mejor, de acuerdo al mismo Jesús, haber caminado con Jesús por las calles de Samaria, por las calles de Jerusalén, por las calles de Nazaret. La pregunta es, ¿por qué entonces muchas veces vivimos nuestras vidas cristianas de una manera indiferente? Si el mismo Cristo dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya entonces el Espíritu Santo vendrá. Y dice, ya no va a estar solamente entre ustedes, sino que estará en ustedes, en nosotros, dentro de nosotros. Y los guiará a toda verdad.
Ese consolador, querido hermano, quiere una relación íntima contigo. Pero para que nosotros podamos tener esa relación verdadera, primero debemos de entender que el Espíritu Santo es Dios, no es menor que el Hijo, no es menor que el Padre, no es un Dios menor, es el Dios todopoderoso. Pero ese Dios poderoso, querido hermano, quiere una relación íntima contigo. Quiere que la manera en que tú caminas sea verdaderamente dictada por Él mismo. Y es ahí donde muchas veces nosotros chocamos, porque estamos de acuerdo con la gran lista de cosas que la palabra de Dios nos presenta, en las cuales nosotros sí estamos de acuerdo. Pero el momento que nos encontramos algo que choca con nuestro propio entendimiento, entonces decimos, bueno, Dios, ahí sí, ahí la verdad, ahí no puedo. La palabra de Dios nos enseña que nuestro Señor Jesucristo le decía a ese tipo de personas, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El Espíritu Santo, querido hermano, no es una fuerza, el Espíritu Santo es un ser personal. Si tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora dentro de ti. No busques experiencias extrabíblicas para conocerle. La mejor manera que le vas a conocer es a través de este libro, hermano. El Espíritu Santo, hermanos, del cual vamos a aprender a lo largo de todas estas semanas, es el Espíritu mismo que personalmente inspiró a cada uno de los profetas, a cada uno de los apóstoles y cada uno de los siervos para que escribieran lo que hoy en día nosotros tenemos. No hay manera, hermanos, de conocer al Espíritu, no hay manera de ser lleno del Espíritu, no hay manera de tener una conexión con el Espíritu fuera de su palabra. Si tú dices tener una experiencia con el Espíritu, pero no sabes nada de doctrina, no sabes nada de la Biblia, querido hermano, eres víctima de tus propias emociones. Y la gente muchas veces dice, no, pero es que la letra mata. Hermanos, eso no tiene nada que ver con lo que tiene que ver con el entendimiento de la palabra. La letra mata se está refiriendo a la ley. La ley, hermanos, nos mataba a todos. Porque no hay persona alguna que se mantuviera puro, limpio delante de la ley, pues con solo un mandamiento que quebrantaras, la muerte era nuestra recompensa. En ese sentido, la letra mata, la ley mata. Pero querido hermano, cada uno de nosotros debemos de crecer en el conocimiento de la palabra para conocer quién es el Espíritu y que podamos tener esa relación verdaderamente personal con el Espíritu, cuyo propósito, querido hermano, es prepararte. No sabemos, hermanos, qué es lo que nos aproxima en los años que vienen, pero de una cosa podemos estar seguros: a lo largo de la historia, en los momentos más difíciles de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, como lo podemos ver incluso en la primera y segunda carta de Pedro, cuando estos hermanos nuestros estaban bajo la persecución más severa que se ha vivido hasta el día de hoy, bajo el emperador Nerón. Una cosa podemos ver como un patrón, hermanos, y esa es de que el Espíritu Santo, hermanos, cuyo propósito tiene de preservar a la esposa para su encuentro con Cristo, siempre, hermanos, va a mantener a su iglesia a salvo. Muchas veces nos preocupamos demasiado. Muchas veces, hermanos, pensamos cosas que no debemos porque no conocemos quién es el Espíritu. Cuando conocemos quién es el Espíritu, hermanos, y verdaderamente aprendemos a caminar conforme a la voluntad de Él, podemos ver, hermanos, que una guerra está en medio de nosotros y nosotros vamos a estar confiados, sabiendo perfectamente que el Espíritu Santo, hermanos, va a perseverar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No importa, pase lo que pase, el Espíritu Santo, hermanos, va a tener ese cuidado especial de su iglesia, que somos cada uno de nosotros. Pero para que eso se lleve a cabo, querido hermano, debemos de conocer quién es el Espíritu. En esta oportunidad solamente me limité a estos 2 puntos, para que en esta mañana, hermanos, no nos vayamos de este lugar sin entender que el Espíritu Santo, hermanos, no es una simple fuerza, no es una energía. El Espíritu Santo es Dios. Es el Dios todopoderoso, creador del universo. Pero no solamente eso, el Espíritu Santo es un ser, al igual que el Padre, al igual que el Hijo, un ser personal. Te quiere conocer, te quiere guiar, te quiere consolar. Constantemente está intercediendo por ti, hermano, hermana, delante de Dios Padre. El Espíritu Santo hace todo eso por ti.
La pregunta que nos deberíamos de hacer, queridos hermanos, antes de salir de este lugar es, ¿qué pago nosotros le estamos dando al Espíritu Santo? ¿Le entristecemos? Porque cada vez que nosotros con el conocimiento de la palabra obramos de una manera contraria, entristecemos al Espíritu Santo de Dios, hermanos. Y si verdaderamente amamos al Espíritu Santo, nos va a doler saber que le estamos entristeciendo. Y vamos a hacer lo que esté en nuestro control y a la vez pedir la ayuda del mismo Espíritu para que nos ayude a mantener esa línea recta y caminar como Dios espera de cada uno de nosotros. No basado a nuestras emociones, no basado a nuestras experiencias, no basado a nuestros sueños, basado a lo que la santa palabra de Dios que el mismo Espíritu Santo inspiró. Amén, hermanos. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Te pedimos, Señor, en esta oportunidad que sea tu Espíritu Santo, Señor, el mismo Espíritu que inspiró estas palabras de las cuales hoy en día aprendimos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a lo más íntimo de nuestros corazones. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quitando todos aquellas malas prácticas, aquellos malos pensamientos que nosotros, por ignorancia, Señor, muchas veces almacenamos en nuestro corazón de quién es tu Santo Espíritu. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Espíritu Santo, si nosotros por ignorancia te habíamos atribuido obras que simplemente no están en tu palabra. Te pedimos perdón, Espíritu Santo, si nosotros habíamos creído hasta el día de hoy que tú eras una fuerza, una simple energía. Te pedimos perdón, Espíritu Santo, si nosotros por ignorancia nos habíamos dirigido hacia ti, pensando que tú eres nuestro siervo. Tu palabra nos revela que tú eres el Dios Todopoderoso, el agente de la creación. Aquel soplo de vida en el primer hombre, aquel aliento de vida en cada uno de nosotros que nos mantenemos de pie. Tú eres el espíritu de conocimiento, el espíritu que genera ese temor hacia Jehová. Y por eso te damos gracias, Espíritu Santo. Pero a la vez también ahora entendemos, aunque sea a una escala menor, de que siendo ese Dios todopoderoso, soberano, omnipresente, omnipotente, no eres un Dios de lejos, sino de cerca, y quieres ese compañerismo, esa coinonía con tu iglesia. Perdónanos, Espíritu Santo, por las veces que te hemos insultado. Perdónanos por las veces que te hemos mentido. Perdónanos por las veces que te hemos entristecido. Y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, generando en cada uno de nosotros ese verdadero deseo de caminar conforme a tu santa y perfecta voluntad, pero a la vez, Señor, sea tu Espíritu Santo, Señor, generando un hambre insaciable por tu palabra, Señor. Que vivamos todo nuestro tiempo en tu palabra, Señor. Que cada pensamiento sea pasado por el filtro de tu palabra. Que cada predicación sea pasada por el filtro de tu palabra. Que cada acontecimiento, Señor, sea pasado por el filtro de tu palabra. Pues tu palabra que inspiró tu Espíritu Santo es lo único que nos va a guiar a toda verdad, que eres tú mismo, Señor. Gracias te damos por el Consolador que vino a esta tierra el momento que tú partiste, Señor. Ahora te encuentras sentado en tu trono hasta el día que todos tus enemigos sean puestos debajo de tus pies. Pero no nos hemos quedado solos, Señor. Tú decías a tus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces el Espíritu, el Consolador vendrá. No solamente estará entre ustedes, sino que estará en ustedes. Gracias, Espíritu Santo, por hacer morada en estos templos inmundos, pero que tú mismo has purificado. Gracias por la redención. Gracias por la obra purificadora que continúas llevando en la vida de cada uno de nosotros, hasta aquel día glorioso en que nos presentemos delante de nuestro Señor Jesucristo como esa iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Gracias te damos, todo esto te lo he pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén
y amén.